Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 21 de julio. La lección para hoy se titula: ¿quién endureció el corazón del faraón? Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su sagrado nombre. Gracias, Padre mío, por su infinita misericordia con cada uno de nosotros. Tiene paciencia, tiene amor, nos muestra que ama a cada ser humano, porque nos da a todos, tanto la lluvia, el sol, nos guarda de tantos peligros. Gracias por su infinita misericordia. Vengo en esta hora suplicando, oh Señor, sabiduría para el estudio, para poderla comprender y así aplicarla y quitar muchas dudas en mi mente. Gracias, Señor. Gracias por escucharme. No merecemos nada, pero en los méritos únicos de nuestro Señor Jesucristo, lo suplicamos. Amén. Amén. ¿Quién endureció el corazón del faraón? Hay quienes dicen que fue Dios, para mostrar sus maravillas, para de esa manera sacar al pueblo de Israel. Otros dicen que fue el mismo faraón que endureció su corazón. Allí está ese dilema. ¿Quién? Dios dice que Él no ha venido a la tierra para destruir al hombre. Él vino a la tierra para salvar al hombre. Dios no es un Dios que cambia. Es un Dios que ama y quiere la salvación de cualquiera, de todos. Pero no olvidemos, Dios nos da a todos el derecho de elegir entre lo bueno y lo malo. Es la decisión mía la que hará hacia qué rumbo voy a dirigirme. Si al lado de Dios o al lado de Satanás. Así es de que es mi decisión. Vamos a estudiar entonces, a ver qué nos dice Éxodo capítulo 7, versos 3, 13, 14 y 22. Porque así a simple vista, cuando leemos algún versículo, entendemos que fue Dios si leemos algunos versículos, pero vemos acá que hay también versículos que nos dicen que fue el mismo faraón que rechazó el llamado de Dios, la orden de Dios. Pero yo, dice, endureceré
dice ahí Éxodo 7:3. Pero yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Si lo leemos así, diremos, es Dios el que endureció el corazón del faraón. ¿Con qué propósito? Para mostrar que Él es Dios todopoderoso, para enseñarle al mundo y que quedara registrado las maravillas que Él hizo. Dios no necesita eso. También nos dice en el versículo 13, sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. Aquí vemos otra cosa. Aquí vemos que el faraón fue el que endureció su corazón y no escuchó el llamado de Dios por medio de sus siervos Moisés y Aarón, y no los dejó ir. Además, vemos también que dice en el versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no dejará ir al pueblo. Allí no dice, yo endurecí el corazón de faraón. El corazón del faraón está endurecido. También está el otro versículo, el 22. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. ¿Qué mismo? Cuando Moisés le dice a Aarón que tire la vara, la cual se convierte en serpiente, en una cobra. Los hechiceros hicieron lo mismo, pero la cobra en la cual se convierte la vara que tira Aarón, esa es real. Pero la que tiraron los hechiceros eran encantamientos. Y las dos o cuantas fueron, ¿qué pasó? La vara de Aarón, la serpiente de Aarón, se las tragó. ¿Qué le estaba diciendo eso a Faraón? Que el Dios de Moisés y Aarón era el poderoso, no los hechiceros. Pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, así que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. Así que no es que Jehová endureció el corazón. Dios, que conoce la historia, cómo se desarrolla y llega a su fin antes que nosotros la veamos, sabía lo que sucedería con el orgulloso rey. Porque recordemos la posición de este faraón, el cual se consideraba Dios, y así lo miraban los egipcios. Que de pronto viniese alguien representando a otro Dios y viniere diciéndole, dándole órdenes, ¿cómo sería la actitud? ¿Humilde o arrogante? ¿Qué pasó con Faraón?
¿Cómo yo, siendo el Dios de los egipcios, viene alguien a mí a darme órdenes? Ah, Moisés, Moisés, le dice. Esas palabras, Moisés, Moisés, le está diciendo muchas cosas. Recuerden que lo conocía. Así es que, ¿quién endureció el corazón del faraón? Porque como dice ahí la lección, el endurecimiento del corazón del faraón es atribuido a Dios en 9 veces en Éxodo. Y ahí están las citas, usted las puede leer. Otras 9 veces se dice que fue el gobernante egipcio mismo quien endureció su propio corazón. Y ahí están también las citas para que usted las pueda buscar y leer. Entonces, ¿quién endureció el corazón del rey? ¿Dios o el propio faraón? ¿Verdad que si leemos así superficialmente, le vamos a echar la culpa del endurecimiento del faraón a Dios? ¿Quién es el que quiere que nosotros le echemos la culpa a Dios? Y muchos de nosotros diremos, sí, está claro. Aquí lo dice. Hay que escudriñar. Porque Dios no se equivoca. Dios no es hombre para que se equivoque. Él dijo que Él vendría como Salvador del mundo, no como tirano en el mundo. Cuando las plagas fueron enviadas, pero antes de eso dice aquí arriba, es significativo que en la historia de las 10 plagas de Éxodo, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras 5 plagas. Por lo tanto, el endurecimiento de su propio corazón. Sin embargo, a partir ya de la 6ª, el texto bíblico afirma que fue Dios, porque ya la conciencia, podríamos decir, la conciencia del faraón ya no escuchaba la voz del Espíritu Santo llamándole a obedecer al verdadero Dios. En otras palabras dice, Dios envió plagas para ayudar al faraón a arrepentirse y liberarlo de su confusión mental y sus errores. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios quería ayudar al faraón? Desde el mismo inicio, cuando Dios envió a Moisés y a Aarón y se le presentó y mostró la primera maravilla de Dios al tirar el bastón de Moisés en el suelo y convertirse en una cobra y comerse a las otras cobras que habían, según hecho los hechiceros de Faraón. Allí le estaba diciendo el Dios de Moisés, el Dios Todopoderoso, que no había otro, que no habían más dioses, que el único Dios Todopoderoso era el Dios de Moisés.
el cual hablaba a través de Moisés. ¿Cuál era la orden que le estaba dando? Deja ir al pueblo de Israel. Más adelante le dice, deja ir a mi pueblo. Habían pasado 400 años en las cuales el Dios Jehová, el Dios de Israel, no se había manifestado. Y los egipcios decían, el Dios de los israelitas no tiene poder, es más poderoso nuestro faraón y los otros dioses a los cuales adoramos, porque aquí los tenemos como esclavos. Pero ¿por qué el pueblo estaría esclavo? Por su desobediencia al verdadero Dios. Le dio tiempo para que se arrepintiera el pueblo de Israel. Muchos vivían, la gran mayoría vivía en desobediencia a los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Si se los dieron en el Sinaí, allí se los dieron escritos, porque antes se daban verbalmente de padre a hijo y así sucesivamente. Pero había llegado el tiempo en que eso ya no se hizo. ¿Cómo vivían entonces? En desobediencia. Pero por unos pocos que vivían recordando los mandamientos, viviendo para Dios, por esos pocos es que la nación de Israel no había sido destruida en Egipto. Se recuerdan cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Si hubieran 50 destruirás, les dice el Señor. No, si hubieran 40, si hubieran 35 y así hasta que llega a 10, le dicen no. Y a este pueblo de Egipto, Dios le da esa oportunidad de reconocerle. Pero endureció su corazón. Fueron necesarias que viniesen las plagas. Una por una, y en cada una de ellas era un llamado al faraón para que dejara de estar obstinado y escuchara la voz de Dios, la voz del verdadero Dios, el Dios de Moisés y Aarón. Dice, Dios no aumentó la maldad en el corazón del faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad de ceder a sus propios impulsos malignos. La influencia del Espíritu Santo fue rechazada por el faraón. Y no solo por el faraón, sino por sus súbditos. Y ya sin la gracia restrictiva de Dios, el gobernante, dice allí, el gobernante egipcio quedó a merced de su propia maldad y quedó a merced de Satanás. El faraón tenía libre albedrío, como lo tenemos todos. Podía aceptar a Dios o rechazarlo y decidió rechazarlo. La historia del faraón
puede ser también nuestra historia, porque tanto Él como nosotros tenemos libre albedrío, tanto Él como nosotros, Dios quiere salvarnos. Nos dice que dejemos de adorar a los dioses que tenemos, que hemos creado, y que solamente le adoremos a Él. Por eso dice, las lecciones que se desprenden de esto son obvias. Se nos ha dado la capacidad de elegir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. La historia del faraón puede ser mi historia, dependiendo el libre albedrío que tengo. ¿A quién obedeceré? Faraón decidió no escuchar la voz de Dios. Y así le fue. ¿Qué va a pasar conmigo si hago lo mismo? Lo mismo que le pasó al faraón. Pero el Señor muchas veces, así como al faraón le mandó plagas para que reconociese, así el Señor nos manda pruebas para que también levantemos los ojos al cielo y nos arrepintamos. Pero ¿cuántos de nosotros, en vez de eso, maldecimos a Dios? Nos volvemos rebeldes para hacer lo contrario. Desde Lucifer en el cielo y hasta nosotros hoy, pasando por Adán y Eva en el Edén y el faraón en Egipto, solo hay dos elecciones posibles. ¿Qué dice ahí? La vida o la muerte. ¿Queremos la vida? Prestemos oído, prestemos atención a lo que el Señor nos llama a hacer. De acuerdo con una conocida analogía, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay dos reacciones diferentes y dos resultados distintos en respuesta a él. El efecto depende del material. En el caso del faraón, su respuesta dependía de las actitudes de su corazón hacia Dios y su pueblo. ¿Qué eres tú? ¿Eres arcilla? ¿Cómo está tu corazón? ¿O es como la cera, que con el calor se ablanda? Tú determinarás qué va a suceder. Porque la pregunta es, ¿quién endureció el corazón del faraón? El relato nos dice que el corazón del faraón se endureció a tal punto durante la caída de las plagas que al final comenzó a actuar en forma aparentemente irracional. ¿Cómo explicar el hecho de que haya decidido perseguir a los israelitas cuando era tan evidente que estaba luchando contra un poder muy superior al suyo y al de sus dioses? Y recordemos que organizó la campaña de persecución cuando todo lo que se oía en Egipto
era el clamor de los que sepultaban a sus muertos, debido a la visita misteriosa del ángel destructor pocas horas antes. La pregunta que no es siempre fácil de contestar es: ¿quién endureció el corazón del rey? ¿Fue Dios que lo hizo arbitrariamente sin que el rey tuviera ninguna oportunidad? ¿Estaba ya determinado? Otra pregunta. No todos los que han escrito sobre este tema se han podido poner de acuerdo. Hay quienes insisten en que Dios, en su soberanía, endureció el corazón del rey para manifestar su poder. Esos son pensamientos satánicos. Otros prefieren ver que fue el mismo faraón que, al rebelarse contra la autoridad divina, fue el responsable de su propio endurecimiento. ¿Qué dice la Escritura? La respuesta que podemos extraer de ella no es a primera vista demasiado clara, ya que las dos ideas están presentes en el relato. Que Dios endureció su corazón, ya lo vimos, hay varias citas que están escritas para que usted las busque. Que el faraón endureció su propio corazón, también se encuentra allí. La dificultad que a primera vista presentan estas ideas, lo que pareciera una contradicción, es más aparente que real. Y la solución no es tan difícil de encontrar si tomamos en cuenta algunos aspectos básicos. Veamos algunos. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que el contexto general de la Escritura nos enseña que Dios creó al hombre con capacidad de elegir. La idea de que hay fuerzas o situaciones que determinan inexorablemente el destino del ser humano no es correcta. Desde el mismo comienzo, Dios creó a Adán y a Eva con la capacidad de elegir, de tomar sus propias decisiones, y cuando ellos decidieron actuar en contra de los deseos expresos de Dios, Él no intervino, no los obligó a hacer su voluntad. Repetidamente se pone de relieve el hecho de que el ser humano tiene la libertad y la responsabilidad de escoger. Josué le dijo al pueblo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, lo dice Josué 24:15. El Nuevo Testamento ofrece el Evangelio para el que quiere, para el que cree. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, como lo dice Apocalipsis 3:20. Por lo que pensar que Dios endureció el corazón del faraón en forma arbitraria, al punto que éste no fue más que un títere en sus manos, va en contra de toda la enseñanza bíblica. Debemos recordar además que en la manera de hablar de los judíos se presenta con frecuencia a Dios como siendo la causa de lo que permite. Nosotros hoy decimos llanamente, por ejemplo, que una mujer que no puede tener hijos es estéril. Los judíos se sentían cómodos en decir que Jehová no le había concedido tener hijos o que Jehová había cerrado su matriz. Como dice 1 Samuel 1, versículos 5 y 6. En el caso del faraón, Dios estaba activo, le enviaba luz, le indicaba cuáles eran sus requerimientos, y frente a esa realidad, el rey no pudo permanecer indiferente, tuvo que decidir. Es claro que en su empecinamiento se debió al hecho de que Dios se hizo presente en su imperio. Si Dios nunca se le hubiera presentado al rey, no hubiera tenido que decidir.
hubiera seguido tranquilamente abusando de los esclavos. Fue, en un sentido, la presencia de Dios que lo endureció, que lo obligó a decidir. Así que, mis queridos hermanos, vemos quién endureció el corazón del faraón, él mismo. Veamos qué nos dice el consejo del espíritu de profecía. Nos dice así: el faraón declaró que Moisés y Aarón eran impostores y que no podían hacer más que sus magos. Dijeron Moisés y Aarón a faraón: ese Jehová que pretendes no conocer, te convencerá de que es más poderoso que todos los dioses. Le informaron que Dios aún realizaría maravillas mayores, que lo dejarían sin excusa y que serían monumentos perpetuos de su providencia y poder a favor de Israel. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. El faraón no quiso escuchar a Moisés y a Aarón, sino que despreció sus palabras. Sin embargo, no tenía poder para hacerle daño. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Durante 7 días continuó la plaga sobre las aguas, pero el rey no se humilló, sino que endureció su corazón. Se le ordenó a Moisés y a Aarón que antes de traer las plagas informaran fielmente al faraón de la naturaleza de cada plaga que iba a venir y del efecto de la plaga, para que tuviera la oportunidad de salvarse de ella, si así lo deseaba, permitiendo que los hijos de Israel fueran a sacrificar a Dios. Pero si el rey se negaba a obedecer el mandato de Dios, éste lo visitaría con más juicios. Esto está en Spiritual Gift, tomo 3, página 206. Vemos entonces quién endureció el corazón al faraón: el libre albedrío que él tenía. El libre albedrío que tú y yo tenemos nos puede llevar por camino estrecho o por camino ancho. La decisión es mía. Por eso dice allí al final la lección: ¿qué decisiones tomarás en los próximos días haciendo uso de tu libre albedrío? Si sabes cuál es la decisión correcta, ¿cómo puedes prepararte para tomarla? Es tu decisión, es mi decisión. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.